Hola, en este video voy a hablar de los vectores. Un vector es una estructura de datos secuencial que almacena la información, una estructura de datos, perdón, estática, que almacena la información de manera secuencial en la memoria. La manera de representar un vector es la siguiente. Ponemos y cada fila es un dato. Siempre la primera posición del vector es la posición cero y se representa entre paréntesis cuadrados. O sea que esta es la posición uno, esta es la posición 2 y esta es la posición 3 de ese vector, hasta la posición n. Yo le puedo poner tantas posiciones como yo quiera. Existen dos tipos de vectores, unidireccionales y bidireccionales. En este caso tenemos un vector unidireccional. También tenemos vectores bidireccionales que son unas tablas. Entonces tengo un vector bidireccional. En este caso nos vamos a encargar de este vector unidireccional. Importante y no se puede olvidar nunca. El primer elemento del vector siempre está en la posición cero y ahí para abajo están el resto de posiciones. Ahora, ¿cómo programo esto en Java? Para programar un vector, lo primero que tengo que hacer es poner qué tipo de dato va a almacenar. Esto es muy importante, ojo. Los vectores pueden almacenar cualquier tipo de dato. Por ejemplo, yo aquí puedo poner 1, 3, 25 y esto sería un vector de enteros. Si yo le pongo aquí una cadena, Juan, aquí ya tendría un error, porque mire que todos estos son enteros, entero, entero, entero. Y este último es una cadena, entonces él ahí no me va a funcionar porque todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Ahora, ¿qué pasará si yo le hago aquí, le pongo comillas a todo esto? Los estoy volviendo cadenas. Eso quiere decir que esto aquí es una cadena, una cadena, una cadena y una cadena, o sea que el vector está correctamente. Entonces recuerden que el vector puede almacenar cualquier tipo de dato. Y también es importante es recordar que la primera posición siempre va a ser cero. Entonces, ¿cómo declaro esto en el lenguaje de programación? Es muy fácil. Primero pongo el tipo de dato que va a almacenar. En este momento vamos a hacer un vector de enteros. Luego pongo el vector. Vamos a llamarlo vector, por ejemplo. Yo le puedo poner cualquier nombre. Luego le pongo paréntesis cuadrados y esto va a ser igual. ¿Igual a qué? A new, vuelvo y repito el tipo de dato. Y le pongo aquí, entre paréntesis cuadrados, le voy a poner ¿cuántas posiciones va a tener? Por ejemplo, va a poner 3 posiciones. ¿Esto cómo se representa entonces de manera gráfica? Entonces voy a tener un vector que se llama vector que es de tipo entero y que en la memoria está almacenado de esta manera. Tiene la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Mire que va de 0 a 2. Tiene una, dos, tres posiciones, pero siempre va a empezar en la posición 0. Entonces, una posición 0, 1 y 2. Entonces, miren que tiene 3 posiciones, pero como la primera es 0, siempre va a ir hasta el 2. Ahora, ¿cómo declara? Bueno, este ya es el vector que está declarado. Ahora, por ejemplo, imprimamos la primera posición de ese vector a ver qué nos aparece. Entonces, pongámosle acá, vector en la posición en la posición 0. Ahora, imprimámoslo, a ver qué pasa. Miren que aquí me va a imprimir un 0. Y si yo imprimo esto en la posición 1, imprimámoslo, va a imprimir otro 0. ¿Por qué? Recuerden que cuando yo inicializo una variable, cuando yo declaro una variable de tipo entero y no le pongo un valor inicial, ella siempre va a inicializar en 0. Por eso es que estamos viendo un 0 en todas las posiciones. Ahora, hagamos una cosa. Vamos a llevarle a la primera posición. Vamos a llevarle, entonces me ubico, recuerda que la primera posición es 0, entonces entre paréntesis cuadrados digo qué posición es. Voy a llevarle, por ejemplo, un 34 y vamos a imprimir acá la primera posición que es 0. Entonces vamos a imprimir, me voy a imprimir un 34 porque la posición 0 del vector la almacené un 34. ¿Qué está pasando de manera gráfica? Entonces lo que estoy haciendo aquí es que le llevé a esta primera posición un 34. Mírelo acá, un 34. Pues es que yo voy, imprimo la primera posición, hasta la posición 0, me voy a imprimir un 34. Ahora vamos a llevarle a esto en las otras posiciones. Vamos a llevarle, entonces la posición 1, vamos a llevarle cualquier valor, por ejemplo 99. Y en la posición 2, vamos a llevarle, por ejemplo, un 56. Listo. Si imprimimos la posición 0, entonces me va a imprimir el 34, que es lo que tengo en la posición 0. Ahora vamos a imprimir la posición 1. Me debe imprimir entonces, ¿qué? Un 99. Imprimamos la posición 1. Un 99. Ahora imprimamos la posición 2.
ve la posición 2, me va a imprimir un 56, que es lo que tengo en la posición 2. Mire que ahí ya me imprimió un 56. Y así puedo imprimir yo todas las posiciones. Mire que como esto se va repitiendo, voy cambiando, el system.out.print va cambiando solamente este índice acá. Yo puedo utilizar un for para imprimir todas las posiciones del vector. Entonces, desde que i valga 0, porque recuerde que vamos siempre la primera posición es un 0. Entonces, que i sea menor o igual a qué? A 2, porque como tengo la posición, siempre la última posición es 0, y como el vector es de 3 elementos, es como arranca en 0, 0, 1, 2. Ahí tengo los 3 elementos. Entonces, vamos a ir hasta 2. Y mientras que i vamos a incrementarlo de 1 en 1. Vamos a poner la llave, a ponerle la llave, él acá llega y me la cierra, entonces vamos a decir que este system.print lo vamos a pasar para acá para adentro, y en lugar de un número le vamos a poner i, porque se va a ir incrementando de uno en uno, entonces me va a servir desde 0 hasta que valga 2, me va a escribir las posiciones del vector. Vamos a ejecutar y acá me imprime todas las posiciones. Mire que automaticé esto con un for. Mire que en la primera posición me tiene un 34, que es cierto, luego me tiene un 99 y luego me tiene un 56, que así es que está funcionando, 39, 34, 99, 56, porque la posición 0 tiene un 34, la posición 1 tiene un 99 y la posición 2 tiene un 56. Entonces, de esta manera yo manipulo los vectores. Recuerden, mire, para recorrerlo utilizo un ciclo for para automatizar el recorrido, y siempre, absolutamente siempre, la primera posición es 0. Y para declararlo yo primero pongo el tipo de dato, luego pongo el nombre del vector seguido de paréntesis cuadrado, luego pongo igual, luego new, siempre esa palabra va new, y luego el tipo de dato y entre paréntesis cuadrado el número de posiciones que yo quiero que tenga el vector. De esa manera se manipulan los vectores en un lenguaje de programación.